En esta segunda sesión del curso de Anti-Marx para la Universidad de las Hespérides vamos a hablar sobre el materialismo histórico, sobre la teoría de la historia de Marx. Si el materialismo dialéctico o la dialéctica materialista era el enfoque filosófico de Marx, tal como explicamos en la sesión anterior, a su teoría de la historia la llamaremos, como acabamos de señalar, materialismo histórico. Y para entender cuál es el contenido del materialismo histórico, debemos comenzar por desarrollar un concepto que también expusimos en el vídeo anterior, el concepto de modo de producción. El modo de producción, al que Marx también denomina base real o estructura económica, es el conjunto de relaciones de producción según vienen determinadas por la estructura de derechos de propiedad de una sociedad. Es el conjunto de relaciones de producción que establecen los seres humanos entre sí para producir los valores de uso, los bienes que necesitan para reproducir su propia existencia. El modo de producción, por tanto, es la forma en la que se organizan en un determinado momento histórico los seres humanos dentro de una sociedad, dentro de un sistema económico, para producir aquello que necesitan para satisfacer sus necesidades. Y la cuestión es, ¿de qué depende en cada momento histórico el contenido de ese modo de producción? ¿De qué depende que los seres humanos se organicen de unas maneras o de otras? ¿Por qué en determinados momentos de la historia la producción de bienes económicos se ha llevado a cabo a través de la esclavitud, a través del trabajo esclavo, y por qué en otros momentos de la historia se ha llevado a cabo a través del trabajo asalariado o en otros momentos del trabajo comunal? ¿Por qué ha habido sociedades históricas que han organizado socialmente su trabajo de una determinada manera, según cuál fuera la estructura de derechos de propiedad en esa sociedad, y en cambio ha habido otras sociedades históricas que lo han organizado de otra manera, según otra estructura distinta de los derechos de propiedad? Una posibilidad de corte idealista sería afirmar que el modo de producción, la estructura económica, la forma en la que organizamos socialmente el trabajo como sociedad, depende de la ideología predominante en esa sociedad. Depende del desarrollo moral, cultural, religioso, jurídico o político de cada sociedad. En tal caso serían las ideas, la conciencia de los hombres, la que daría lugar, la que explicaría, la que determinaría la estructura económica de una sociedad. Pero recordemos que Marx no era idealista, sino materialista. Y por ello Marx sostenía que la organización económica, que la estructura económica, la base real, el modo de producción de una sociedad no dependía de las ideas predominantes dentro de esa sociedad, sino del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción, o expresado en otros términos, el modo en el que se organiza económicamente una sociedad depende del grado de desarrollo de la productividad del trabajo dentro de esa sociedad, de cuánto haya avanzado la productividad social, la capacidad de producción social de los trabajadores. Tal como señala Marx en el volumen 3 del Capital, la base real, el modo de producción, la estructura económica, siempre se corresponde de manera natural con un determinado grado de desarrollo del trabajo, esto es, de su productividad social. Ahora bien, si estamos diciendo que el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, que el grado de desarrollo de la productividad social del trabajo determina la forma en la que organizamos la producción en esa sociedad, determina la estructura de derechos de propiedad y, en consecuencia, las relaciones de producción que establecen los hombres entre sí, ¿qué papel desempeñan en todo esto las ideas? Porque las ideas, la cultura, la religión, la moral, la política, el derecho, sin duda existen y de alguna manera están influyendo sobre el modo económico en el que las personas interactúan entre sí. Pues bien, al conjunto de ideas predominantes dentro de una sociedad, Marx lo denominará superestructura, y desde su punto de vista esa superestructura estará determinada fundamentalmente
por la estructura económica, por el modo de producción. Es decir, que un determinado modo de producción engendra aquel conjunto de ideas religiosas, de ideas morales, de ideas jurídicas, de ideas políticas, engendra aquella cultura, aquella ideología que contribuye a apuntalar, a justificar, a legitimar ese modo de producción histórico, el tipo de relaciones productivas que entablan en ese momento histórico los hombres entre sí. No son, por tanto, las ideas predominantes en una sociedad, que no se sabe muy bien de dónde han aparecido, las que determinan el modo de organización económica de esa sociedad, sino que es el modo de organización económica de esa sociedad determinado en última instancia por el grado de desarrollo histórico de las fuerzas productivas, por la productividad del trabajo, es ese modo de organización económica de los hombres el que determina las ideas predominantes dentro de esa sociedad. Tal como señalan Marx y Engels en la ideología alemana, las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Pero desde luego el lugar donde podemos encontrar más resumidas y mejor expresadas todas estas ideas es en el famoso prólogo del libro de Marx, Contribución a la crítica de la economía política. Escribe Marx en este prólogo: en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Es decir, que la estructura económica de una sociedad es independiente de la volición, de la voluntad, del pensamiento, de las ideas predominantes en esa sociedad. Los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que se corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Es decir, que las relaciones de producción que establecen los hombres entre sí dependen del grado de desarrollo de las fuerzas de producción, es decir, del grado de desarrollo del trabajo social, es decir, de la productividad de los trabajadores. El conjunto de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, el modo de producción, sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que le corresponden determinadas formas de conciencia social. Es decir, que a un determinado modo de producción, a una determinada estructura económica, le corresponde, como ya hemos señalado, una determinada conciencia social, una determinada ideología, una determinada estructura intelectual que contribuye a reforzar, a apuntalar esa estructura económica, esa estructura de derechos de propiedad que es contingente a lo largo de la historia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida social, política e intelectual. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. La materia determina la conciencia, la materia determina la idea. En esta teoría de la organización económica apreciamos claramente el enfoque materialista de Marx en el hecho de que, como hemos señalado, no son las ideas predominantes en una sociedad las que determinan el modo de organización económico de esa sociedad, sino el grado de desarrollo material de esa sociedad. Sin embargo, ¿dónde apreciamos el enfoque dialéctico? Pues de entrada en la interrelación contradictoria de estos tres elementos: estructura económica, superestructura intelectual y productividad social, grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Estos tres elementos no se hallan en armonía entre sí, no son elementos definitivos, acabados, que coexistan sin ningún tipo de tensión entre ellos. Al contrario, son elementos que se van codeterminando a través de sus contradicciones. Por un lado, y como decíamos, el modo de producción, la forma en la que los hombres organizan sus relaciones de producción en un determinado momento histórico, está determinado por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, por el grado de desarrollo de la productividad social. Eso significa que la organización económica es, en última instancia, instrumental a la productividad social.
La estructura económica que se establece dentro de una sociedad humana es aquella que en cada momento histórico permite aprovechar al máximo, permite maximizar el aprovechamiento de la productividad social de ese grupo humano. A un determinado grado de desarrollo tecnológico a lo largo de la historia le corresponde un determinado modo de producción histórico. Por ejemplo, como señala Marx en su libro La miseria de la filosofía, las relaciones sociales, el modo de producción, están íntimamente vinculadas a las fuerzas productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, al aumentar la productividad social, al desarrollarse la tecnología que dentro de una sociedad incrementa la productividad social, los hombres cambian de modo de producción y al cambiar de modo de producción, al cambiar la forma en la que se ganan la vida, cambian todas sus relaciones sociales. El molino movido a brazo nos da la sociedad del señor feudal, el molino de vapor la sociedad del capitalista industrial. Es decir, que históricamente la mejor estructura de derechos de propiedad, la mejor estructura económica para aprovechar al máximo la tecnología, la productividad social del trabajo propia del molino movido a brazo, era la sociedad feudal. Y sin embargo, el modo de organización social que maximiza el aprovechamiento de la tecnología molino de vapor es la sociedad capitalista. Por tanto, el modo de producción, como decía, es instrumental al aprovechamiento, a la maximización del aprovechamiento del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, de la productividad social que es tecnológicamente posible en un determinado momento histórico. Pero claro, esto también significa que si la tecnología aumenta, mejora, si la productividad social se sigue desarrollando y el modo de producción vigente establecido en ese determinado momento histórico ya no es aquel que maximiza el aprovechamiento de esa productividad social, si nos hallamos dentro de la sociedad feudal y aparece en la sociedad feudal el molino a vapor y la sociedad feudal no es capaz, con su estructura económica, de maximizar el aprovechamiento económico que se puede hacer del molino a vapor, entonces esa tensión dialéctica entre la productividad social y el modo de producción se resolverá con una sustitución, con un reemplazo del modo de producción histórico. La sociedad feudal tendrá que dar paso a otro modo de producción, el capitalismo, que permita un mayor aprovechamiento de la nueva tecnología, que habilita un mayor grado de desarrollo de las fuerzas productivas, una mayor productividad social. Así, como escribe Marx en Trabajo asalariado y Capital, estas relaciones que establecen los productores entre sí, las condiciones en que intercambian sus actividades y participan en el proceso de producción conjunto variarán obviamente según el carácter de los medios de producción. Con la invención de un nuevo instrumento de guerra, como el arma de fuego, hubo de cambiar necesariamente toda la organización interna de los ejércitos. Cambiaron las relaciones mediante las que los individuos podían conformar un ejército y actuar como un ejército, y también cambiaron las relaciones entre los ejércitos. Por consiguiente, las relaciones sociales dentro de las que los individuos producen, las relaciones sociales de producción, cambian, se transforman, cuando cambian y se desarrollan los medios materiales de producción, las fuerzas productivas. O de nuevo, tal como señala en el famoso prólogo de su contribución a la crítica de la economía política, al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, por expresarlo en términos jurídicos, con las relaciones de propiedad que habían estado vigentes hasta el momento. De haber sido formas que contribuían al desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones de propiedad o de producción pasan a ser sus grilletes, y se abre así una época de revolución social. Por tanto, el grado de desarrollo histórico de las fuerzas productivas y el modo de producción histórico vigente en una sociedad están en continua tensión, interrelación, contradicción dialéctica. La productividad social del trabajo se va desarrollando históricamente dentro de un modo de producción, pero llega un momento en el que ese modo de producción histórico ya no permite desarrollos adicionales de la tecnología, de la productividad social del trabajo. Y en ese momento,
Cuando las relaciones de propiedad estrangulan, oprimen, anulan la capacidad histórica del trabajo para seguir desarrollándose, el modo de producción histórico entra en crisis, porque para que el trabajo, la productividad pueda seguir desarrollándose, es necesario superar históricamente ese modo de producción, esas relaciones históricas de propiedad. Y aquí hallamos la segunda contradicción dialéctica entre los tres elementos anteriores, entre el modo de producción histórico, entre la estructura económica y la superestructura cultural, intelectual, política, científica o jurídica. Si en principio esa superestructura debía reforzar, legitimar, justificar, afianzar las relaciones sociales de producción que definían el modo de producción histórico, cuando el modo de producción histórico entra en crisis, también se produce una crisis intelectual. También aparecen nuevas ideas que comienzan a deslegitimar, que comienzan a aportar nuevas perspectivas en contra del modo de producción histórico vigente en esa sociedad y que ha de ser históricamente superado para permitir, para posibilitar que la productividad social del trabajo se siga desarrollando. En este sentido, en La miseria de la filosofía, Marx proseguía del siguiente modo: el molino movido a brazo nos da la sociedad del señor feudal, el molino de vapor la sociedad del capitalista industrial. Los mismos hombres que establecen sus relaciones sociales de acuerdo con su productividad material también producen los principios, las ideas y las categorías que se ajustan a esas relaciones sociales. Por tanto, estas ideas, estas categorías, son tan poco eternas como las relaciones que expresan. Son productos históricos y transitorios. Cuando empieza a perecer el modo de producción histórico, las ideas que lo legitimaban también entran en crisis. Y esta misma idea la encontramos reflejada en su prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. De haber sido relaciones que contribuían al desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones de propiedad o de producción pasan a ser sus grilletes y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, la estructura económica, se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Ilustremos todo esto con el caso histórico de la esclavitud. Para Marx, desde una perspectiva moderna, podemos denunciar, podemos criticar, podemos condenar moralmente la esclavitud. Pero lo cierto es que, según Marx, la esclavitud es un modo de estructurar las relaciones de producción que fue necesaria y positiva en un determinado momento histórico, con un determinado grado de desarrollo de la productividad social, para permitir que esa productividad social siguiera desarrollándose. Por ejemplo, de nuevo en el libro La miseria de la filosofía, Marx escribe lo siguiente: sin esclavitud no habría algodón, sin algodón no habría industria moderna. La esclavitud ha dado su valor a las colonias han creado el comercio universal es la condición de la gran industria. Por tanto, la esclavitud es una categoría económica de elevada importancia. Para Marx, la esclavitud fue históricamente necesaria para desarrollar las fuerzas productivas, y la esclavitud solo pudo llegar históricamente a su fin no a raíz de la prédica moral en contra de la esclavitud, sino gracias al desarrollo tecnológico de la sociedad, gracias al incremento de la productividad social, que volvió obsoleta, innecesaria o incluso contraproducente la esclavitud. Tal como expresan Marx y Engels en la ideología alemana, la esclavitud no puede ser abolida sin la máquina de vapor y sin la mula de hilar. La servidumbre no puede ser abolida sin mejoras en la agricultura. La liberación es un acto histórico, no un acto mental, y es alcanzado gracias a las condiciones históricas, es decir, al nivel de la industria, del comercio, de la agricultura, de las interrelaciones productivas y, por tanto, según los distintos estadios de desarrollo. Cuando hoy decimos que la esclavitud es mala, es inmoral, en realidad, de acuerdo con Marx, estamos echando mano de la superestructura ideológica de nuestros tiempos, es decir, de la superestructura ideológica del capitalismo, donde la esclavitud es innecesaria o contraproducente, y por eso,
como forma de reforzar, de legitimar, de justificar el modo de producción capitalista, condenamos moralmente la esclavitud. Sin embargo, en la Roma antigua o en el Estados Unidos esclavista, la esclavitud era históricamente necesaria para la producción social y, por tanto, la superestructura ideológica del momento no condenaba la esclavitud, sino que la legitimaba. Tal como expresa Marx en el volumen 3 del Capital, el contenido de las relaciones sociales de producción es justo en la medida en que se ajuste y se adecúe al modo de producción. Es injusto en la medida en que lo contradiga. La esclavitud es injusta desde la perspectiva del modo de producción capitalista, como lo es mentir acerca de la calidad de las mercancías. Así pues, solo cuando la esclavitud se convierte en innecesaria o en contraproducente desde un punto de vista histórico para seguir desarrollando las fuerzas productivas, la productividad social del trabajo, solo en ese momento el régimen de producción esclavista, las relaciones sociales de producción basadas en el esclavismo, se vienen abajo. Y solo en ese momento, cuando ya no hay que legitimar, justificar históricamente las relaciones sociales de producción basadas en el esclavismo, emerge y se convierte en predominante la ideología, la moralidad antiesclavista. Pero claro, si estamos diciendo que el grado de desarrollo histórico de la productividad social del trabajo está en permanente contradicción dialéctica con la estructura económica de una sociedad, y a su vez la estructura económica de una sociedad está en permanente tensión dialéctica con la superestructura, y que cuando la estructura económica se vuelve un corsé, se convierte en grilletes que impiden el desarrollo histórico adicional de las fuerzas productivas, de la productividad del trabajo, ese modo de producción cambia y la superestructura que se asienta sobre él también cambia, entonces no solo estamos esbozando una dinámica ahistórica entre estos tres elementos, entre productividad social, estructura económica y superestructura, sino que en el fondo estamos elaborando, estamos conjeturando una teoría del progreso histórico, del desarrollo histórico de las sociedades humanas. La sucesión histórica de distintas formas de organizar el trabajo humano en sociedad se explica en la adecuación o falta de adecuación de esas relaciones sociales de producción, de esa estructura de propiedad, para seguir desarrollando la productividad social del trabajo. Y cuando la estructura de derechos de propiedad, cuando la estructura de relaciones de producción vigente bloquea el desarrollo histórico de la productividad social, entonces acaece históricamente una revolución que altera la base económica de esa sociedad, que altera la estructura de derechos de propiedad de esa sociedad. Y al hacerlo, por supuesto, también modifica toda la superestructura ideológica que descansaba sobre ella. Pues bien, esta teoría de la historia es lo que se conoce como materialismo histórico o concepción materialista de la historia. Lo resume Engels en su obra Del socialismo utópico al socialismo científico. La concepción materialista de la historia parte de la tesis de que la producción de los medios para sostener la vida humana, y junto con la producción, el intercambio de las cosas producidas, constituye la base de todo orden social, de que, en cualquier sociedad que haya surgido a lo largo de la historia, la distribución de la riqueza y la división de la sociedad en clases o estamentos depende de lo que se produce, de cómo se produce y de cómo intercambian los productores. Desde este punto de vista, las causas últimas de todos los cambios sociales y de las revoluciones políticas no deben buscarse ni en las cabezas de los hombres ni en su mejor conocimiento sobre la verdad eterna o sobre la justicia, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio. No deben ser buscados en la filosofía, sino en la economía de cada era en particular. Cuando nace en los hombres la conciencia de que las instituciones sociales vigentes son irracionales e injustas, de que la razón se ha tornado en sinrazón, el bien en mal, esto no es más que un indicio de que han tenido lugar cambios silenciosos en los modos de producción y de intercambio, de tal manera que estos ya no concuerdan con el orden social vigente, adaptado a las condiciones económicas anteriores. En este sentido, aunque es verdad que esta no es una parte especialmente sistematizada y estructurada de su pensamiento y de su investigación, Marx distingue entre diversos modos de producción a lo largo de la historia. La historia de la humanidad arrancó
con el modo de producción tribal o comunismo primitivo, en el que los escasos medios de producción eran propiedad comunal, propiedad del conjunto de la tribu, y en el que en consecuencia no existía separación de clases sociales en función de los distintos derechos de propiedad. Todos eran copropietarios comunales de los medios de producción. En el comunismo primitivo se producía conjuntamente y se distribuía equitativamente entre todos los individuos, de hecho ni siquiera existía la concepción de individuo, que conformaban la tribu. Pero conforme históricamente las distintas tribus van especializando su trabajo en tribus pastoriles o en tribus agrícolas, y conforme gracias a esa división social del trabajo entre tribus se produce un incremento de la productividad social, entonces la estructura de propiedad del comunismo primitivo deja de ser instrumental, deja de ser adecuada para seguir desarrollando las fuerzas productivas. El modo de producción comunismo primitivo va dando progresivamente paso al modo de producción esclavista. Dado que la productividad social se ha incrementado lo suficiente como para que cada persona sea capaz de producir un excedente productivo, es decir, cada persona sea capaz de producir más de lo que esa persona necesita para sobrevivir, una forma de maximizar la producción es esclavizar a una parte de la sociedad para que trabaje más horas de las que querría trabajar si simplemente quisiera sobrevivir. Y de esa manera aparece una primera división en forma de clases sociales, hombres libres y esclavos. Y luego a su vez podía haber otras clases sociales dentro de los hombres libres, como patricios y plebeyos. Pero lo que definía el modo de producción esclavista, obviamente, es la división entre hombres libres y esclavos. En este modo de producción solo los esclavos producen y los dueños de los esclavos son los que se apropian de la totalidad de la producción y son los que determinan cómo se distribuye esa producción. Sin embargo, el modo de producción esclavista entra en crisis históricamente porque los esclavos carecen de incentivos a aumentar su productividad y porque a su vez los costes de supervisión, de vigilancia, de control de ejércitos crecientes de esclavos sometidos a una minoría de hombres libres, esos costes de vigilancia también son crecientes. De tal manera que el modo de producción feudal termina dando paso a un nuevo modo de producción clasista, pero con otra estructura de derechos de propiedad, que es el modo de producción feudal. En el modo de producción feudal encontramos diversas clases sociales en función de los derechos de propiedad que poseen. En el campo encontramos la división entre señores feudales y siervos, y en la ciudad entre, por un lado, usureros, mercaderes o maestros artesanos, y por otro, aprendices y jornaleros. La ventaja histórica del modo de producción feudal es que los siervos tienen cierto derecho de propiedad sobre la tierra y retienen una parte significativa de lo que producen, lo cual les puede inducir a introducir mejoras continuadas en la tierra para incrementar la producción de la que disponen. Y a su vez, ese excedente productivo que se gesta en el campo alimenta la emergencia de las ciudades, la industrialización temprana artesanal de las ciudades a través de los gremios y la emergencia de un protocapital mercantil y financiero entre una nueva clase, la de los mercaderes, y otra clase, la de los usureros, que están dispuestos a intermediar entre el campo y la ciudad, a financiar a los productores del campo y de la ciudad. Pero de nuevo el modo de producción feudal entra en crisis porque no es un modo de producción apto para impulsar grandes inversiones. En el campo los siervos ni tienen la capacidad ni tienen la voluntad de acometer enormes inversiones en sus minifundios, y en la ciudad los gremios se coordinan entre sí para regular los términos de la competencia, de tal manera que ninguno invierta más que los demás, de tal manera que ninguno incremente su productividad más que los demás, de tal manera que ninguno mejore la calidad de su producto más que los demás, de tal manera que ninguno abarate el precio de su mercancía más que los demás. Y por eso, dentro del feudalismo, emerge la revolución burguesa dirigida a enterrar el modo de producción feudal, privatizando la tierra, convirtiendo la tierra en una mercancía y eliminando los gremios para permitir la producción mercantil a gran escala. Así, el feudalismo da paso al capitalismo,
un modo de producción donde las clases sociales en última instancia se dividen en dos: los capitalistas o burgueses y los trabajadores asalariados o proletarios. Los primeros son una minoría que concentra todos los medios de producción y los segundos son una mayoría de productores desposeídos que como consecuencia solo pueden participar aparentemente de manera voluntaria en la producción social vendiéndoles a los capitalistas su fuerza de trabajo, es decir, participando como obreros, como trabajadores asalariados. El capitalismo, por su dinámica dialéctica interna, potencia una enorme acumulación de medios de producción, potencia un desarrollo tecnológico y un desarrollo de la productividad social del trabajo como jamás ha acaecido antes en la historia. Y todo esto, cuidado, es algo que el propio Marx reconoce. Pero de la misma manera que los otros modos de producción históricos, el comunismo primitivo, el esclavismo o el feudalismo, llegaron a su fin una vez las relaciones sociales de producción, una vez la estructura de derechos de propiedad era incapaz de desarrollar adicionalmente las fuerzas productivas, la productividad social, Marx también considera que el capitalismo terminará llegando a su fin. Cuando la estructura de propiedad del capitalismo sea incapaz de seguir incrementando la productividad social del trabajo, entonces es que habrá llegado la hora de reemplazar el capitalismo por un modo de producción superior históricamente, el socialismo o comunismo. La crítica que le hace Marx al capitalismo, por tanto, no es una crítica idealista al capitalismo, no es una crítica contra la moralidad, contra el derecho o contra la política dominantes en el capitalismo, es una crítica materialista y dialéctica. El capitalismo durante una cierta época histórica contribuirá a desarrollar las fuerzas productivas, la productividad social del trabajo, pero las contradicciones inherentes en su seno llevarán a que llegue también un momento histórico en el que sea incapaz de desarrollar adicionalmente las fuerzas productivas. Y en ese momento el capitalismo tenderá a ser reemplazado por el socialismo. Y es aquí precisamente donde encaja la obra de Marx. La obra de Marx es esencialmente una investigación de las dinámicas del sistema económico capitalista. No solo eso, es una crítica a la ciencia económica predominante en su tiempo. La ciencia económica predominante en su tiempo, las ideas de Adam Smith, de David Ricardo y de otros economistas a los que Marx denominaba vulgares, era una ciencia económica que formaba parte de la superestructura ideológica e intelectual del capitalismo. Es decir, era una ciencia económica que racionalizaba, que legitimaba, que justificaba, que enmascaraba las relaciones sociales de producción existentes en el capitalismo. El modo de producción capitalista generaba, ya lo hemos visto, una superestructura ideológica e intelectual que lo justificaba, y parte central, crucial de esa superestructura es la ciencia económica burguesa, la economía política de su tiempo. Y claro, precisamente porque Marx piensa que el capitalismo ya está entrando en su fase terminal, que el capitalismo ya no es susceptible, a finales del siglo XIX, de seguir desarrollando adicionalmente las fuerzas productivas y de que por tanto ya está entrando en crisis su estructura de derechos de propiedad para ser reemplazado por el socialismo, precisamente porque Marx cree esto, también cree que la superestructura intelectual que hasta ese momento estaba legitimando, reforzando, apuntalando el capitalismo, también está entrando en crisis. Y él mismo, su aparición histórica en escena, es una muestra de que el capitalismo está entrando en crisis y que es necesario reconceptualizarlo y desenmascararlo para que la clase trabajadora, la clase obrera, adquiera conciencia de clase para sí, para que se convierta en sujeto revolucionario histórico y ejecute la que es su misión histórica: enterrar el modo de producción capitalista y reemplazarlo por el socialismo. Esa es, por tanto, la tarea que acomete Marx, sobre todo a través de la que es su gran obra, El Capital, crítica de la economía política.
lo que intenta hacer Marx en esta enorme obra es desentrañar la realidad del capitalismo detrás de la máscara ideológica que ha sido construida por la economía política de su época, por la ciencia económica de su época. Pretende desfetichizar la economía política de su época y también el capitalismo, mostrando que las categorías económicas que ha construido esa ciencia económica burguesa para el capitalismo son en realidad relaciones sociales cosificadas que encubren relaciones de sometimiento y de dominación. Pretende a su vez desarmonizar la economía política y el capitalismo, mostrando que esas relaciones sociales de producción basadas en la dominación y en la subordinación generan contradicciones inmanentes al propio modo de producción capitalista, y pretende desnaturalizar la economía política burguesa y el capitalismo, mostrando que el destino inexorable de esas contradicciones inmanentes al capitalismo, a las relaciones sociales de producción capitalistas, necesariamente conduce al colapso del capitalismo y a su sustitución histórica por el socialismo. Por tanto, el capitalismo ni es eterno ni es connatural a la especie humana. Todo esto es lo que pretende lograr Marx con su análisis del modo de producción capitalista, con el capital y en general con el resto de su obra, pero sobre todo con el capital. Pues bien, en los próximos vídeos, dentro de este curso sobre anti-Marx para la Universidad de las Hespérides, expondremos el modo, la forma en la que Marx conceptualiza, entiende, describe el modo de producción capitalista. En un primer momento nos limitaremos a narrar cuáles son las exposiciones que efectúa Marx sobre el funcionamiento del capitalismo, y más adelante en este curso criticaremos los muchos errores que cometió al respecto.